Bienvenido a un video que probará la fórmula utilizada para determinar el ángulo entre dos vectores. Primero revisemos la fórmula. Si U y V son dos vectores, entonces los datos angulados entre los dos vectores se pueden definir por los datos del coseno es igual a U punteado con V dividido por la magnitud de U multiplicado por la magnitud de V. Y antes de comenzar nuestra prueba, lo que vamos a hacer es echar un vistazo al bosquejo de los vectores U y V, así que aquí está el vector U en azul y el vector V en rojo. Ahora queremos determinar V menos U o V más lo opuesto a U geométricamente. Recuerde hacer eso, tenemos que dibujar el opuesto de U en el punto terminal del vector V y vemos eso aquí como estos delgados vectores azules. Entonces, el vector V menos el vector U será el vector con su punto inicial en el punto inicial del vector V y su punto terminal en el punto terminal del opuesto del vector U como vemos aquí. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es reorientar estos vectores para que U y V compartan el mismo punto inicial y V menos U formaría el tercer lado de un triángulo. Entonces, para nuestra prueba, vamos a utilizar este triángulo aquí. Y vamos a comenzar aplicando la ley de cosenos a este triángulo. De nuevo, aquí está el bosquejo del triángulo que vamos a usar, y aquí está la revisión de la ley de cosenos. Y entonces vamos a dejar que la magnitud de U menos V sea del lado C, así tendremos la magnitud del vector V menos el vector U al cuadrado debe ser igual a la magnitud de U. The magnitude of U Al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado, menos 2 veces la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno C. Entonces el coseno C representa el ángulo entre los dos vectores. Sigamos adelante y llamemos a esta ecuación 1. Y ahora vamos a presentar un producto de puntos. Si tomamos la magnitud de V menos U al cuadrado, va a ser lo mismo que V menos U, punteado con V menos U. Recuerde que si cuadramos esta magnitud, esta cuadratura deshará la raíz cuadrada, y el resultado sería este producto de puntos. Ahora eche un vistazo al lado derecho nuevamente usando las propiedades de los productos punto. Esto sería lo mismo que V menos U, punteado con V. Recuerde que es casi como una distribución, y luego vamos a tener menos V menos U punteado con U. Nuevamente, ese signo menos aquí vino del signo de resta aquí. Y ahora iremos y ampliaremos esto va a ser V punteado con V menos U punteado con V. Entonces aquí vamos a tener menos V punteado con U, y finalmente tendremos más U punteado con U. Avancemos y repitamos esta última línea en la siguiente diapositiva y luego continuemos. Ahora vamos a seguir adelante y reescribir V punteado con V como la magnitud de V al cuadrado. Ahora recuerde que el orden de la placa de puntos no importa, así que aquí tenemos menos 2 veces U punteado con V, y luego nuevamente podemos reemplazar U punteado con U con la magnitud de U al cuadrado. Seguiremos adelante y llamaremos a esta ecuación 2. Ahora lo que vamos a hacer es combinar la ecuación 1 y la ecuación 2, regresemos y veamos la ecuación 1. Recuerde que comenzamos con la magnitud de U menos V al cuadrado es igual a todo esto, debido a la ley de los cosenos, así que lo que vamos a hacer ahora es tomar el lado derecho de esta ecuación y establecerla igual a el lado derecho de la ecuación 2. Al cuadrado la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado menos 2, una magnitud de U, magnitud de V. Coseno C va a ser igual a lo que tenemos aquí en azul. Entonces, la magnitud de V al cuadrado menos 2 veces U punteada con V más la magnitud de U al cuadrado. Esta ecuación se va a simplificar muy bien, tenga en cuenta que aquí tenemos una magnitud de U al cuadrado en ambos lados, y que aquí se simplificaría y lo mismo con la magnitud de V al cuadrado aquí, y la magnitud de V al cuadrado aquí. Entonces,
Si podemos resolver esta ecuación para el coseno C, recuerde que C está en ángulo entre los dos vectores, deberíamos tener nuestra fórmula. Entonces, el último paso será dividir ambos lados entre dos negativos de magnitud U, magnitud V. Veamos qué pasa aquí. Entonces, en el lado izquierdo, fíjese todo. Esto simplifica. Nos queda el coseno C y luego, en el lado derecho, los dos negativos se simplifican y tenemos nuestra fórmula, tenemos U punteado con V. En toda la magnitud de U multiplicada por la magnitud de V. Y ahí lo tenemos y también he proporcionado algunos ejemplos para determinar el ángulo C en otro video. Espero que hayas encontrado útil esta prueba.